hermano sol, estático señor, bombilla amarilla. A vivir, que son 2 días. Montserrat Domínguez. Una hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermana sol, hermana luz. Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana, de las 9 si nos escuchan en Canarias, y no crean que esta canción de Mecano suena por casualidad. Son las cosas que tiene en Google, que uno entra buscando información y se encuentra, cuando teclea el nombre de nuestro invitado, con numerosas referencias a Mecano, y concretamente con una entrada en su blog, porque hasta hace muy poco nuestro invitado tenía un blog en el que aparece esta canción, Hermana Sol, Hermana Luna. Es un blog que no existe ya desde el 27 de octubre de 2010, cuando nuestro invitado escribió: a lo largo de los últimos 5 años me he concentrado tremendamente en mi trabajo, en mis empresas, en producir más y mejor. Ahora toca otra cosa. No sé de qué estará hecha, pero de otra cosa. Toca volver a saber perder el tiempo, a disfrutar de la mediocridad anodina de lo conocido, del sosiego de lo callado. Bernardo Hernández, muy buenos días. Buenos días. Hay algo que no me cuadra, esto de ser director mundial de productos emergentes de Google y hablar del sosiego, de perder el tiempo, no sé por qué, pero no me cuadra. ¿Sabes qué pasa? Que después de tanto tiempo escribiendo y dedicándote a leer y hablar, pues yo creo que todos necesitamos un pequeño break, que dicen los americanos, y era tiempo de ello. Pero es un break. Bueno, es un break, es una parada, pero ¿tiene sentido en alguien que tiene una responsabilidad como la que tú tienes en Google en estos momentos? Bueno, pues yo creo que tomar perspectiva, yo creo que siempre es importante, si no el día a día te acaba comiendo. Y yo creo que esa perspectiva, te dediques a lo que te dediques, siempre te da fuerza. El retirarte un poco y observar qué es lo que pasa, no desde la arena, sino desde el tendido, ¿no? La propia invención de Google es algo que ha transformado nuestras vidas. ¿Se pueden crear nuevos productos a raíz de Google, o digamos que ya está agotado la capacidad de maravillar y de cambiar la sociedad? Yo creo que algo maravilloso de la revolución tecnológica, y en concreto de Internet, es que nos va a seguir sorprendiendo siempre. Y de la misma manera que hace 5 años, pues las redes sociales y Twitter, Twenty, Facebook, pues eran inimaginables, hoy no podemos imaginar lo que los próximos 5 años nos va a traer. La tecnología avanza a una velocidad increíble, exponencialmente creciente, y cuando digo la tecnología es lo que los ordenadores son capaces de hacer. Y nosotros siempre vamos por detrás en cuanto a entender lo que podemos hacer con esos avances tecnológicos. Una vez que conseguimos entenderlo, pues empezamos a aplicarlo a nuestras vidas en productos, servicios y nuevas actividades, y son cuando aparecen todas estas cosas, ¿no? Con la revolución de los móviles, el hecho de que los móviles se hayan convertido en nuestros ordenadores más cercanos, y que Internet esté volviendo a empezar otra vez con el móvil, prácticamente desde cero, pues vamos a seguir viendo muchas cosas. Y yo estoy encantado porque todo va a cambiar, y va a ser muy poco lo que va a quedar como ha sido hasta ahora, porque la tecnología de una u otra manera lo va a reintermediar. Google es ya un gigante, pero me gustaría saber de qué manera se crea en Google, porque esto es uno de las asignaturas pendientes. Hablamos de que la sociedad tiene que innovar, de que tiene que incorporar el talento, la creación, la imaginación. ¿Cómo se hace eso en el seno de una empresa? Pues en el seno de una empresa como Google, porque yo creo que no hay unos libros estándares de cómo debe hacerse. Apple innova de una manera determinada, Microsoft innova de una determinada manera, y pues la empresa tradicional eléctrica española innova de otra manera, ¿no? En Google innovamos de una manera muy orgánica. Es decir, sin un plan predefinido muy claro, sino dejando que el talento, motivado por sus propias inquietudes y por sus propios intereses, se aleje lo suficientemente como para que investigue, cree, y que esa propia creación se ajuste o no al entorno y al medio, y demuestre su valor. De una manera muy similar a cómo avanza la naturaleza, desde la biología, donde pequeñas mutaciones, muchas veces producidas por el azar, acaban adaptándose mejor al medio y acaban produciendo un mejor servicio que la especie que existía antes, ¿no? Ya, pero la jerarquía
mata esa creatividad, esa imaginación, o es necesaria para que funcione un organismo, como una empresa, como Google en este caso? A mí me gusta decir que jerarquía y organización la mínima cuando se trata de innovación. Obviamente el orden que es necesario para una ejecución impoluta, pues en un ejército y en una gran organización donde lo importante es la eficiencia de la ejecución, es necesaria. Pero la innovación lo que necesitas es mucha libertad. O sea que jerarquía y burocracia la mínima para innovar. Una vez que la innovación se ha producido y que esa innovación hay que escalarla, hay que llevarla a millones de personas, hay que estructurarla en cuanto a comunicación, entonces sí necesitas la jerarquía y la organización. Pero para innovar en sí mismo, jerarquías muy planas, mucha independencia, que a la creatividad y a los creativos y a los artistas en general les gusta muy poco el orden y la autoridad. Me interesa mucho la opinión de Bernardo Hernández, porque nació en Salamanca, conoce bien España, pero vives a caballo un poco, pero estás viviendo en San Francisco de manera habitual. ¿Cómo ves las relaciones? ¿Cómo ves cuando vienes a España la manera de trabajar, los estilos, las costumbres de las empresas y de los empresarios y de los emprendedores españoles respecto a un país como Estados Unidos, que en el campo de las nuevas tecnologías ya no ocupa el liderazgo, ya hay otras potencias emergentes también que están subiendo, pero hay muchas diferencias entre nuestra manera de trabajar y la de los americanos, por ejemplo? Hay muchas diferencias, sin duda alguna. Hombre, estoy sesgado porque soy español y a mí lo español me gusta mucho y me siento además muy orgulloso. Y de hecho, cuando estoy en Estados Unidos, mis características culturales de español son un activo. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues la cintura que solemos tener, precisamente porque estamos muy habituados a la improvisación, pues nos movemos muy bien en situaciones donde lo previsto no sucede, ¿no? Entonces esa cintura para improvisar que solemos tener los españoles, la pasión con la que comunicas, lo directos que somos a la hora de no buscar paños calientes, sino decir lo que opinas de forma muy, muy directa, nuestra fuerza a la hora de ejecutar. Eso yo creo que son valores extraordinarios y muy característicos de la cultura española. Lo que pasa que cuando esos valores los dejas restringidos a un entorno, pues hasta cierto punto caótico, ¿no? Sobre todo cuando nos organizamos en empresa aquí en España, ¿no? Cuando las reuniones no están muy bien definidas, cuando la agenda no está muy clara, cuando se alargan las reuniones o porque empiezan tarde o porque realmente se ha puesto 2 horas, pues por ponerse 2 horas, ¿no? El 80% de mis reuniones en Estados Unidos son de 30 minutos y empiezan a tiempo y acaban a tiempo y tienen una estructura muy clara de quién ha convocado, de quién es el que toma las decisiones, de quién es el que hace el seguimiento de lo que se acuerda en esas reuniones. Si incorporásemos alguna de esas disciplinas y dinámicas al quehacer español, a la forma de la idiosincrasia española, nos iría muy bien. Un aspecto fundamental también es el tema de la responsabilidad, el hecho de que cuando eres responsable de algo, asumes esa responsabilidad hasta el final, cueste lo que cueste, y no la diluyes o buscas excusas, ¿no? Eso lo hacen muy bien los americanos, y aquí en España muchas veces esa figura de la responsabilidad hasta su última consecuencia queda muchas veces diluida, ¿no? Esos serían los puntos que yo encuentro con más diferencia entre Estados Unidos y España, pero tenemos un potencial enorme. Hay grandísimos emprendedores en este país y empresarios y ejecutivos que con un entorno un poco más organizado podrían hacer cosas maravillosas. Hasta hace muy poco éramos la 8ª economía del mundo, ahora nos ha superado Canadá, Rusia e India y estamos ya en el 11-12, ¿no? Pero yo creo que nuestro lugar está ahí arriba. Eso es cuestión de reclamarlo. Hablábamos de la capacidad de emprender y en tu caso fue así. Tú creo que estabas en Alemania trabajando para una empresa grande cuando decidiste iniciar aventuras en solitarios, aventuras que te han llevado a la creación de Twenty, por ejemplo, pero también de Idealista.com, que creo que fue uno de tus orígenes, y 11870, que es una página en la que se mezclan, en que también de manera colectiva cada uno opina sobre y comparte con los demás sus experiencias en restaurantes, en bares, en lugares. ¿Qué es lo que te motiva a ti para de repente decir, voy a dejar la empresa, voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a entusiasmarme con una aventura? Yo creo que el espíritu emprendedor tiene su origen fundamental en una necesidad personal, ¿no? Y cada uno tiene su propio camino. O sea, yo creo que no hay unas reglas predeterminadas de cómo se comienza a ser emprendedor. En mi caso fue una necesidad de crecimiento personal, ¿no? Quería hacer algo propio, quería estar al volante
de mis propias aventuras. Y no es algo directo, sino que, bueno, pues al principio te apuntas con unos amigos, en el caso de Idealista, con varios socios, en el caso de Twenty como Business Angel. ¿Cómo qué? Business Angel. Sí, Ángel de los negocios. Ángel de los negocios, la verdad es que no. ¿Eso qué significa? Pues eso sí significa que alguien un poco de experiencia en montar empresas y en negocios acompaña a alguien que ha tomado la iniciativa de montar una empresa, en este caso Zarin Destel, que ha sido el que fue el fundador y creador de Twenty, y le acompañé a él junto a otros estudiantes que montaron Twenty, pues con la experiencia que yo hasta ese momento tenía y los contactos, y entonces esas figuras que además de inversores pues acompañan en el camino del emprendedor con experiencia, se les llama Business Angels, y no sé si hay una traducción en español adecuada para el término. Invito a los que nos están escuchando a que seguramente hagan un los tweet, oyentes nos enviar, digan sí, cómo se dice. y a través de los canales que ahora resultan ya casi de la prehistoria, que es avivir@cadenaser.com, de manera permanente, Bernardo, nos envían información, lo hacen también a través de Facebook o de nuestro Twitter, pero no dejan también de llamar y de proponer, así que encontraremos una traducción para este Business Angel o Ángel de los negocios, pero no es fácil. A mí me gustaría insistir en que Idealista también, que es un portal inmobiliario que prácticamente todo el mundo conoce, algunos todos hemos utilizado en algún momento, tuvo también momentos muy complicados, y Twenty, que es la gran red social en castellano en España, también había quien no creía que Twenty pudiera tener la fuerza que tiene ahora, ¿no? Sobre todo porque nadie entendía lo que eran las redes sociales, y esto está en relación con lo que hablábamos al principio, de que las tecnologías siempre van por delante de nuestra manera de entenderlos o de entenderlas. Recuerdo al principio, pues todo el mundo pensaba que iba a ser una moda pasajera de los chavales de 16 años y que iba a desaparecer, cuando en el fondo era una nueva manera de comunicarse de una manera mucho más eficiente. Yo cuando era pequeño llegaba a casa y me colgaba el teléfono, ocupaba la línea, mi madre me decía que colgara porque tenía que hablar con mi abuela. Ahora llegan los niños a casa y con Twenty pues pueden enterarse de lo que hacen todos sus amigos pueden enterarse de lo que hacen ellos, y es una manera mucho más eficiente de estar en contacto con la gente que conocéis. Y eso son las redes sociales, eso es un uno de los teléfono beneficios. ampliado. Es un teléfono multidimensional, donde puedes de forma bidireccional y en tiempo real comunicarte con la gente que conoces, ¿no? Y eso estaba ahí para quedarse, como ha demostrado. O sea, fue Twenty, ha sido Facebook y Twitter y todo lo que eso implica, ¿no? Pero yo creo que lo importante es recordar que la tecnología tiene la capacidad de crear productos y servicios nuevos, difíciles de entender porque son precisamente nuevos, y que nos va a seguir sorprendiendo en cuanto a la naturaleza de esa creación. ¿Estamos preparados para hacer frente? Porque hay quienes sostienen que Google, la Wikipedia, por ejemplo, la manera de participar, de configurar la realidad, implica también una manera de organizarse cerebralmente para la que los de la vieja generación ya no estamos preparados, y para los de la nueva, clarísimamente con el mundo de los videojuegos también, supone una manera mucho más dispersa y más a ráfagas de aproximarse a la realidad. ¿Tú crees que es así o crees que es posible el cambio o la adaptación? Yo creo que la adaptación es perfectamente posible. No es gratuita, es decir, requiere un proceso de aprendizaje como absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que los beneficios que obtienes son muy superiores al esfuerzo que supone el aprendizaje, ¿no? Y mi abuela, con 93 años, que va a hacer este año, pues utiliza el teléfono móvil estupendamente, ¿no? Y dirías, bueno, pues es increíble cómo aprende una señora que no ha estado acostumbrada a la tecnología, pues enseguida nos adaptamos. Nuestra capacidad de adaptación es muchísimo mayor de lo que nos pensamos, ¿no? Y las nuevas tecnologías lo requieren un proceso de aprendizaje siempre, pero el valor que obtienes de ese proceso de aprendizaje va a ser siempre muy superior, o se demuestra, si es un producto de éxito, muy superior al esfuerzo que supone el aprendizaje. Bernardo, acabas de citar a tu abuela, me gustaría que me dijeras si reconoces esta música. ¿No has ido a saludar al señor Marqués? Luego iré. Lo primero eres tú. Pues debiste de haber ido a darle coba al amo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder mandar. Dios, quiero que el hombre que sea mi marido esté... Vamos a ver, es la música que subyace en una secuencia, en una escena de la película Rosario la Cortijera, y que creo que tiene un valor especial para ti. Porque tiene un valor extraordinario porque esa película se filmó en el campo donde nació mi abuela. Sí. Estaba mi bisabuelo de Montaraz,
y allí nació mi abuela. Oye, si la Por la habéis que tú- conseguido, llevo buscándola años. Sí, bueno, o sea pues que te diremos me cómo hemos encantará. conseguido, pero es verdad que tú con tu yaya Pilar tienes auténtica devoción, ¿no? Devoción, Porque, es una, sí. ¿Por qué? porque es una señora maravillosa que no solo ha conseguido que 45 vidas salgan de ella, sino que... Perdona, 45 vidas. Sí, pues somos 45 los que La de familia, alguna manera hijos, estamos nietos. en hijos, nietos, bisnietos. Y yo creo que eso es espectacular, ¿no? Cuando tienes esa capacidad de matriazgo, ¿no? Como para construir todo eso. Sino que sí, sigo aprendiendo de ella, sigo aprendiendo de su experiencia de vida, de su lenguaje. Me encantan los refranes, esa sabiduría popular. Luego vamos a hablar, inmediatamente después de que te vayas tú, o si quieres te puedes quedar, vamos a hablar precisamente de refranes y de dichos, sobre todo. Mi abuela es una fuente inmensa de ello. Y yo creo que los años te dan algo maravilloso, que es esa capacidad intuitiva de tener un criterio más propio, ¿no? Y por eso es tiene. tan preocupante la brecha, porque dices que tu abuela se maneja bien con las nuevas tecnologías, pero es verdad que hay una brecha en este país, no sé si tanto en Estados Unidos, con los que usan las nuevas tecnologías y con quienes no se acercan para nada. Sí. Es importante superar ese... Yo creo que la brecha digital es fundamental superarla, porque nunca antes había sido tan dramática la diferencia entre los que tienen la tecnología y los que no la tienen. Por eso también es tan importante, y lo hacemos desde Google constantemente, comprometernos con llevarnos tecnología a los países no desarrollados, porque la situación es dramática cuando te quedas retrasado no solamente en la falta de progreso económico, sino en la falta de tecnología. Y además, el lado positivo es que con un poco de tecnología puedes ayudar a todos esos países no desarrollados a avanzar muy rápidamente en el desarrollo. O sea, que la tecnología no solamente te permite tener una vida más cómoda, sino que te permite tener un crecimiento económico mucho más sostenido, ¿no? Y lo estamos haciendo con tecnología móvil, con ordenadores, intentar cerrar esa brecha digital que te permite al mismo tiempo tener crecimiento económico. Escucha esto, Bernardo. Eso es un montón de salud. ¿Cuántas te tomas? 44. Yo hago la dieta de los cereales multivitaminados. A nuestra edad no hay que bromear con las vitaminas. Las mujeres que no son de nuestra edad no deberían decir a nuestra edad. Bueno, No sé si reconoces, porque claro, tú dices que has aprendido inglés gracias a ellas, y nosotros la estamos escuchando a las protagonistas de Sexo en Nueva York dobladas. ¿Por qué tienes fascinación por esta serie? Pues yo creo porque es una mezcla fabulosa, los guionistas que hicieron esa serie de personalidades extremas, ¿no? Y de alguna manera pues siempre encuentras alguna forma de identificarte con alguna de ellas, ¿no? Pues en algún comentario, en algún comportamiento, porque han crecido en una gran ciudad, Sí. porque me gustan mucho las grandes ciudades, pero fundamentalmente por eso, porque el guionista que creó esa serie creó 4 arquetipos de personalidades muy complementarios, muy diferentes entre ellos, donde es muy fácil identificarte, pues soy una mezcla de Miranda con Samantha, o no, yo soy una mezcla de Carrie con Charlotte. Sí. Oye, y a mí me gustaría, Bernardo, que no te fueras sin que me cuentes qué impresión tienes de lo que se está viviendo en estos momentos en este país con las movilizaciones del 15M. Hemos estado discutiendo sobre ellas, pero es verdad que las redes sociales y la posibilidad que están dando estas herramientas de extender la protesta, de abrir el debate, de permitir a todos que participen, es una cosa única que no hubiéramos podido ver hace unos años. Yo creo que es un ejemplo único y extraordinario de lo que Internet puede hacer reintermediando procesos y servicios. Pues de la misma manera que nos compramos billetes de avión de una manera muy eficaz o buscamos casa a través de Idealista de una manera muy eficaz, pues la gente está expresando lo que opina de una manera muy eficaz. Antes la única manera de tener voz era con el voto, una vez cada 4 años. Ahora puedes tener voz de forma constante a través de la democracia 2.0 de una manera muy eficaz, ¿no? Tarde o temprano las fuerzas políticas y las autoridades de poder reconocerán pues que la legitimidad está diluyéndose hacia otros canales y tendrán que asumirlo de una manera o de otra. Bernardo, yo no sé si tus colegas cuando vuelvas a San Francisco te preguntarán por estas revueltas que se están extendiendo ya. El Washington Post el otro día las recogía. Y el New York Times. La BBC lo está dando, lo vemos en las pantallas, Al Jazeera también, la CNN. A mí me gustaría que nos dejaras con algún producto, por hablar de tu responsabilidad actual, en el que tú estés soñando que sea la gran revolución de Google. Estos nuevos productos en los que tú trabajas, ¿cuál crees que puede ser el futuro? ¿Hay alguno que te atraiga especialmente? Mi preferido es uno del que no se ha oído hablar mucho y es un aparato que se va a poder incorporar en los automóviles y que va a permitir que los coches conduzcan solos.
Que los coches conduzcan solos. Sí, sí. ¿Qué me dices? Sí, sí. Los coches individuales. Sí, sí. Igual que hay coches que aparcan solos ahora. También podrán hacerlo. ¿Y tú qué haces? ¿Te tumbas ahí directamente a la... Exacto. ¿Te pones a hablar con el móvil o a googlear? O a afeitarte o a leer el periódico. ¿Y eso lo habéis probado ya? Bueno, llevamos casi 200.000 millas conducidas con esos coches. ¿Y en tráfico de ciudad también? En tráfico de ciudad y de autopistas, sí, sí. Bueno, pues tomamos nota del artilugio que Google está diseñando y desarrollando para que los coches conduzcan solos. Bernardo Hernández, director de Productos Emergentes de Google, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Chao. When you picked them for me.